Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vivo de Entrevidas TV y hoy vamos a estar hablando con la escritora Natalia Cito. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. Hoy estoy usando una remera de Literalia Remeras. Pueden seguir la cuenta que es @literalia_remeras. Un saludo grande, un beso, un abrazo a Silvina. Hola María, ¿cómo estás? Un saludo. Vamos a esperar que se vaya conectando la gente. El viernes vamos a estar sorteando con Entrevistas TV y con Literalia una remera. ¿Cómo andás, André? ¿Todo bien, Coli? Pronto habrá una entrevista con Libristerra, que hace unas reseñas muy recomendables. Sin, ¿cómo estás? Facu. Nati, ahí te envío la solicitud. ¿Cómo andas, Coli? Imagino que viajando ahí, ¿no? André. Feliz primavera, María, ¿cómo estás? Nati, Hola, ¿todo bien? ¿qué tal? Bien, ¿vos? Ahí va, perfecto. Se había frisado un poco y ahí te veo bien. Ah, ¿en serio? Ahí estoy, yo me veo. Y a vos Impecable también. ahora. Se ve perfecto. Bueno, Me sí, primero, Nati, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. por nada, siempre es un placer. Lo mismo digo y bueno, seguramente va a estar muy interesante la charla. Bueno, hablamos mucho también por afuera siempre, así que ya nos conocemos hace mucho tiempo y hay mucha confianza. Ahí se va Muchos conectando años ya, un montón muchos de años. años, ¿no? Pero Sabes que tipo el mucho, otro tipo día 10. pensaba que fuiste cuando yo dirigía La Guerra del Gallo, fuiste a una de las primeras funciones de la obra. Sí, Eh, es verdad. ya desde ¿Y esa eso cuándo época, fue? ¿Qué año fue uy, eso? más de 10 años, sí, Ah, sí. sí, un montón. Y todavía no estaba tu primer libro, ¿te acordás? No, todavía no. No, entonces, claro, el libro salió en 2014, así que... Sí, creo que fue No, es más, me 2013. parece que nos conocimos en una fiesta de fin de año de la editorial Factotum. Mira, se me vino así como flash. Sí, sí, es O no sé verdad. si se reeditaba Y un libro de Luis May. Ah, se reeditaba un libro de Luis, o se editaba, no me acuerdo. sí, creo que se reeditaba Los Abandonados, me parece. Ahí, hace mil. De Luis. Y sí, 1000 años. Y me acuerdo que estaba, no me acuerdo, la negra Bernasi estaba, era una de las presentadoras. Bueno, Nati, muchísimas gracias, así, bueno, por estar acá. De a poco se va a ir conectando la gente. Y Seguro. bueno, tenemos mucho para hablar, pero primero quería hablar un poquito de tus comienzos. Eh, Ajá. ya hemos hablado en alguna oportunidad, ¿no? De tus comienzos en el mundo de la lectura, ¿no? Pero ya hemos hablado hace un montón de tiempo. Y esa combinación de padre calabrés y madre eslovena y la máquina de escribir, ¿no? De tu papá. ¿Cómo, bueno, se da un poquito tus inicios, ¿no? Para la lectura y la escritura? Hmm. Mira, parece que me estabas espiando, porque, bueno, porque mi próxima novela toca esos elementos, los toca a todos, el padre Calabrés, la máquina de escribir, eh, hechos ficción, ¿no? Pero bueno, por eso parece que me hubieras estado mirando la computadora. Increíble, Eh, increíble. en realidad, escribiendo la novela esta que estoy terminando, me di cuenta que la lectura me viene más por el lado de mi mamá y la escritura por el lado de mi viejo. Eh, la escritura, o sea, mis primeros recuerdos de escribir son antes de saber escribir, tecleando en su Olivetti, en su estudio, mientras no sé los demás qué hacían, y yo hacía que escribía. Pero después, escribiendo la novela, recordé escenas que se repitieron mucho en mi adolescencia. Mi viejo era abogado penalista y bueno, cuando salió la computadora y demás, él nunca aprendió del todo a usar la compu.
Entonces nos dictaba a mí y a mis hermanos son abogados, pero bueno, yo no lo soy, ni lo seré, ni lo quise ser, pero él Claro. me dictaba los escritos. Entonces, y a mí me gustaba mucho que me dictara porque a mí me gustaba o sea, así aprendí a escribir, la manera rápida en la que él hablaba y yo escribía, y yo le cambiaba las oraciones. Y cuando él me decía lee, yo le leía y ya a veces lo engañaba, entonces le leía tal como él me lo había dictado, pero yo había puesto otra cosa. Pero había Y, otra cosa, y claro. otras veces ya no, claro, otras veces yo ya no recordaba que había, entonces le leía lo que había escrito yo, y él me decía, pero yo no dije eso. Y había un instante en donde decía escribí, así como tipo orden. Y ese escribí ahora en la escritura de esta novela dije, ah, claro, son esos pequeños, no sé, esas pequeñas cositas, ¿no? Que lo van construyendo a uno como lo que es, supongo. Sabes que cuando me contabas un poquito de esto que acabas de contar, me acuerdo que también me dijiste que tu mamá te daba como unos cuadernillos con ejercicios, O sea, tenés una memoria espectacular. ¿viste? Sí, mi mamá me compraba unos, que lamentablemente ya no están en lo de mis viejos y no los pude, no sé, no los encontré, pero eran unos cuadernillos que venían en los kioscos de diarios y tenían ejercicios, y a mí me encantaban al nivel como si me comprara una revista y había que hacer análisis sintáctico, y a mí me gustaba muchísimo eso. Tenía como una pila así y los hacía y los volvía a hacer. Eh, sí, o sea, la precisión en el lenguaje es mezcla, porque mi viejo, bueno, como vino a los 15, a Argentina le costó bastante el idioma y siempre decía que hablar es un arte, ¿no? Y él había intentado, le había pedido a un profesor que tenía que le enseñara a hablar y quería perder el acento. Y finalmente casi lo perdió, pero sí, los cuadernillos que mi vieja me daba, y mi vieja fue la que me acercó los primeros libros, ¿no? Sin ser ella una gran lectora, pero como que me ha extendido libros y diciéndome, bueno, no sé, fíjate, por acá. ¿Cuáles fueron los primeros libros? Uy, el primero, la verdad es que no recuerdo bien. El primero, O el ahora primero que se te haya me viene. impactado a vos, ¿no? Sí, sí, más recuerdo eso. Dos. Uno, el primero que recuerdo que mi vieja me acercó así fue cuentos para Verónica, de Paul Divir, y después cuentos para leer sin rímel. Que el leer sin rímel fue algo que yo entendí muchísimos años después. De hecho, yo le decía de chica cuentos para leer sin rímel. No sé por qué. Nada, aquí. Y muchos años después, cuando supe que era el rímel, que ya no se llama más rímel, dije, ah, esto era. Ahora Eh, entendí, claro. claro, viste esas cosas que de como mucho tiempo después. Pero, y otro que fue uno de los que más me impactó fue un solo ejemplar que tuve en toda mi infancia de Elige tu propia aventura, que La Huida, se llama, lo tengo todavía, ahora se lo regalé a mi hijo, eh, porque eso, o sea, ese asunto de decidir, para mí fue como, ah, pero ¿qué? ¿Yo puedo decidir? Eso fue fundante para mí, sí. Bueno, después cuando empezaste a escribir decidí vos, ¿no? Pero bueno, es otra manera, porque por ahí era mucho más lúdico para un nene lo de decidir cada camino. Sí, sí, fue fundante no solo como escritor, o sea, fue fundante en mi vida, como, ah, pero ¿qué? ¿Yo puedo decidir? Ese asunto me hizo, sí, sí, no sé, en realidad fue una semilla que germinó mucho después. Yo fui una niña muy obediente, muy seria, muy poco revoltosa. Los quilombos los hice después, algunos. Más adelante. Sí, sí, Y bueno, todavía faltan. y- sí, queda mucho camino. Después, bueno, empecé a hacer taller, entre ellos con Claudia Piñeiro. Sí, el de Claudia fue el segundo taller que yo hice. El primero fue yo vivía en Escobar, en la biblioteca de Escobar, con una docente que se llama Graciela Iritano, y fue la primera persona que me nombró a mí como escritora. Y eso también fue como, ah, pero ¿qué? ¿Escritora yo? Y sí, aprendí mucho ahí. Y después de ahí salté, digamos, después de ahí llegué al de Claudia, que estuve, sí, más de 3 años. Y bueno, después sale el libro tuyo. Bueno, primero ganaste un premio con un cuento, pero después sale, que ya hemos hablado mucho, después vamos a entrar un poco más rápido a Rara, pero Agua del mismo caño.
Sí. Y se da, yo cuando leía Rara, que lo leí hace, bueno, hace bastante, después lo estuve releyendo, yo la veía, o sea, leo Rara y lo veo como un unipersonal. Ajá. ¿En algún momento te lo planteaste? Porque en realidad es un monólogo, Rara es un monólogo largo, y te digo esto porque vos adaptaste algunos cuentos de Agua del Caño, sobre todo la historia de Eduardo, que se quiere suicidar y nunca puede. Bueno, ¿lo pensaste Rara también en teatro o no? Mientras lo escribía, no, para nada, en absoluto. Después, la primera que me dijo eso fue mi editora, me dijo, ay, yo lo reveo como una obra de teatro, y sí, sí, podría ser perfectamente. No son cosas que uno puede prever en el momento de escribir. Sí, sí, lo veo. Incluso ahora lo veo ante la sorpresa de que Planeta incorporó Rara en el catálogo para ofrecer los derechos de audiovisuales. Eh, y entonces, bueno, ahí lo leen personas que entienden más ese idioma que yo. Y cuando leí la reseña que hacían, que está ofrecida, digamos, pensada como que puede ser una serie, puede ser una película, puse a pensar, pero una serie ¿cómo? Y enseguida se me empezaron a ocurrir cosas, dije, sí, sí, perfectamente puede ser una serie. Sí, la verdad que sí, hay, digamos, tiene la particularidad que es un personaje al que se sigue, digamos, a lo largo de toda la historia, y entonces eso me parece que facilita, podría estar en cualquier, sí, en cualquier ese otro lenguaje. Sí. Y algo que veo, digamos, digamos, muy similar en los dos libros que leí tuyos, es que son personajes que están incómodos en la vida, como en la vida que tienen, ¿no? ¿Es algo que a vos te moviliza mucho, digamos, o por ahí algo sin darte cuenta? ¿Caes en eso, en personajes muy incómodos? Sí, me di cuenta de eso escribiendo y por lo tanto la respuesta me rebotó a mí, como que bueno, ¿qué onda? Yo te diría que más que incómodos en su vida, que sí, están incómodos en su cuerpo. Y ese asunto, a mí sí, el asunto del cuerpo y demás es algo que me interesa muchísimo, que esta novela que estoy terminando lo aborda, pero la que sigue, para la que ya tengo notas, y estoy apurándome a terminar esta para empezar la otra, sí es la novela del cuerpo. Eh, Están incómodos con el cuerpo, y un poco porque creo, todavía no lo tengo del todo formulado, pero me voy dando cuenta porque voy detrás de lo que escribo, eh, que sí, que la relación con el cuerpo es tensa, o sea, es tensa porque ¿quién elige el cuerpo que tiene? O sea, no elegimos el cuerpo que tenemos, uno vive en el cuerpo que tiene como puede. Hay gente que vive mejor, gente que vive peor, pero es una relación en la que uno por momentos, digamos, tiene que creer propio, pero después cuando vas creciendo te das cuenta que no es tan propio. Bueno, tenemos el usufructo del cuerpo, pero propio, lo que se dice propio no es, porque bueno, si fuera propio yo decidiría cuándo se enferma y cuándo no envejecer, cosas bueno, que le pasan al cuerpo a pesar de la voluntad de uno, ¿no? Entonces, sí, sí, y eso supongo que, y, y la incomodidad en la vida, tal vez sí sea una deriva de mi trabajo como psicoanalista, que yo me la paso escuchando gente que está incómoda, que quisiera cambiar un montón de cosas de su vida y bueno, de a poco algunos pueden y otros no, hay que tener paciencia, qué sé yo. Eh, Bueno, pero sí, y esto que hablabas al principio del tema de la palabra y cómo tu papá y tu mamá tuvieron que acomodarse mucho bueno, sobre todo tu papá de buscar las palabras y el habla también te lo da, supongo que tu trabajo de psicoanalista, ¿no? Combinaste la escritura y el psicoanálisis. me estoy dando cuenta ahora, o sea, yo cumplí 43 el otro día, o sea, no, ya no soy una nena, y sin embargo hay algunas cosas que, digamos, del camino que fui recorriendo que me estoy dando cuenta ahora, cuando decís, claro, o sea, yo crecí en una casa en donde ninguno o sea, hablábamos español, pero ninguno de mis dos padres, el español era la lengua materna, para ninguno de ellos dos. Entonces, y por lo tanto, ni para ellos, ni para mis tíos, ni para mis abuelos. Entonces, todo el asunto familiar era toda una mezcolanza de culturas y de lenguaje. Y sí, y las palabras, bueno, había un trato particular con las palabras, sí, bueno, esta novela que estoy escribiendo en gran medida tiene que ver con eso. Y sí, supongo que de ahí salí psicoanalista. Para mí la palabra
siempre era como algo muy a defender. Yo era como muy justiciera de pequeña y como que, bueno, la justicia era algo que me interesaba mucho. Mi viejo era, como te decía antes, abogado penalista y mi pregunta siempre era, bueno, pero este tipo al que vos estás defendiendo, ¿es culpable? Y él, bueno, normalmente sí era culpable, ¿no? Entonces yo no podía entender muy bien ese asunto de cómo es Claro, que ¿por qué él, defendés a un cómo, culpable? Claro. claro, sí, sí, mi papá tenía un montón de teorías con las que me lo ha explicado, y qué sé yo siempre, o sea, alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Y es interesante y demás, pero todo ese asunto de la palabra, el valor de la palabra, qué es lo que se dice y demás, sí, sí, fue algo en mí desde el vamos, sí. Vamos saludando ahí, Nati, a toda la gente que está conectando. Bueno, ahí Claudia Guaf, un beso grande. Y sabes que antes de entrar a este vivo estaba hablando con una chica que me dice, yo hice taller, que ahí está conectada, mi libro Un Mundo, Fátima, y me decía, yo hice taller con Nati, Sí, y bueno, ahí está poniéndose contenta porque hay más de Rara, y bueno, le podemos adelantar, les podemos hablar un poquito, que hay continuación de Rara, ¿no? bueno, es Se otra puede decir. novela, ¿no? Sí, No es la continuación de Rara, pero es es la como continuación de mi escritura, eso sin duda. pero derivada, digamos, de Rara, ¿no? ¿Qué sé yo no lo sé. Voy a esperar que eso lo digan los lectores. Sí, no puede ser nunca, sin spoilear, No, Rara, no, no puede ser nunca la continuación, ¿no? Pero no, no. sí, un poco yo esta novela Tocaste y un la que tema, claro. publiqué después, sí, las pienso como tal vez una trilogía, digamos, sí, alguna relación tienen, sí, se pueden leer en conjunto, sí. Antes de entrar en Rara, ¿tenés algo para leer ahí? ¿Un poquito? ¿Puede ser? ¿De raras? Sí, sí, Sí. cómo no. Espera, Es que hoy estaba hablando con una amiga y me pidió algún libro, le recomendé Rara y le leí para motivarla al final del primer capítulo. Ah, Ese cierre tan famoso, digamos. sí, tal cual. Se ha hecho famoso, es verdad. Eh, bueno, una página, ¿no? O menos. Dale, una página, si querés una página. Eh, dice, espera, que veo por dónde. Bueno, empiezo así random en una parte de la página, pero es una de las páginas que más me gusta de la novela. Ahí, Nati, le Se avisamos a parte- una persona que dice, por favor, guarden este vivo, queda guardado. Después lo pueden Ay, ver qué lindo. en entrevista. Bueno, qué lindo que alguien quiera guardar esto que estamos charlando acá. Gracias. Gracias. Bueno, ¿eh? Sí, gracias, qué bueno que se interesen. Claro, sí, por supuesto. Bueno, dice, se parten muchos pedazos al caer y el viento en la cara me tira el pelo hacia atrás y me parece, perdón, y me parece avanzar y cierro los ojos y estiro los labios como si fuera una sonrisa. Recuerdo a mi hermano pateando las cajas. Tal vez hay otros modos de vivir. Tal vez yo tenga rasgos de él y ambos tengamos algo de la violencia contenida de mi madre. Voy a mi mesita de luz, saco el cajón de un manotazo del lado raro y veo que aparece Marcos. O tal vez ya estaba, pero recién lo noto. Lanzo el cajón por la ventana y me sale casi una carcajada. ¿Cuántas veces en la vida podés cambiarlo todo por completo? Le digo mientras busco más para tirar por la ventana. ¿Cuántas veces vas a barajar y dar de nuevo? O por primera vez vas a decir que te plantás, que no vas a dar ni una cosa más, que se terminó definitivamente. ¿Cuántas veces te vas a preguntar si estás conforme con tu vida y te vas a animar a actuar en consecuencia? ¿Cuántas veces se termina todo? ¿Cuándo es el momento en el que te das cuenta de que esta vez no vas a volver a empezar? Cargo la mesita de luz de señora de la casa sobre mi cabeza y voy hacia la ventana. ¡Basta! Grito para darme impulso y la veo caer sobre el pasto y desarmarse en 3 pedazos. Me quedo mirando las partes estrelladas en el suelo, vencidas por ese instante en el que las cosas no pudieron ser de otra manera. Muy bueno, muy bueno. Ahí van comentando a medida que vas leyendo. Amo Ah, ese sí, fragmento. Tu ex alumna que te comenta. Un saludo qué ahí a lindo, Fati. Fátima, gracias. Hola, Vero, ahí justo veo la manito de Vero, gracias, Vero, por estar ahí. Vero, ¿cómo estás? Vero Abdala, un saludo grande. Bueno, te quería preguntar, hablando un poquito de Rara, ¿no? Me acuerdo cuando salió la novela, estabas en todos lados.
viste, diste un montón de notas, un montón, Drupi. que yo te cargaba y te decía, estás en todos lados. De repente foto con el Pato Galván, en todos lados. Te Qué esperabas, gracioso. ¿te acordás? ¿Te esperabas al momento de publicarlo, te esperabas todo lo que lograste en poco tiempo? No, no me lo esperaba para nada, no, para nada. Yo estaba contentísima, o sea, cuando buscaba editor para la novela ya me contentaba la posibilidad de publicarla. Después se dio ese lujo de Mercedes Guiraldes como editora, de Mercedes, de Planeta, eso ya, yo ya estaba feliz. Y después, cuando de pronto, o sea, el libro explotó así, porque fue enseguida, digamos, apenas salió, empezó una cosa, trajo la otra, y bueno, y yo feliz, o sea, la verdad es que de lo que sí estoy contenta de mí misma es que me pude prestar a eso también, ¿no? Porque a veces, como escribir y promocionar un libro son dos trabajos completamente Bueno, distintos, hablando ¿no? de ponerle el cuerpo, le pusiste el cuerpo, porque o Sí, sea, había que estar, había que ponerle garra, digo, más allá de publicar, ¿no? Después el tema de promocionarlo, hay que estar atrás también. exacto, sí, y no es fácil, ¿no? Porque a uno se le pueden generar muchos líos, ¿no? Como, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, que si lo mío es escribir, estar encerrada, escribiendo, qué sé yo, leyendo. Entonces, ¿qué estoy Claro. haciendo? Eh, pero bueno, le di una vuelta, ¿no? Como que además de que, bueno, me divierte muchísimo, o sea, a mí me divierte, o sea, me gusta viajar, me gusta ir a charlar de libros, no solo del mío, digamos, hablar de libros de otros, eso me resulta muy divertido, entonces me la pasé bien, pero también en un momento acepté, digamos, en psicoanálisis diríamos hacerse objeto, ¿no? Como que hacerse objeto de la situación, permitir, bueno, sí, qué sé yo, tengo que ir, si voy a un canal, me tengo que maquillar o tengo que dejar que me maquillen, ese tipo de cosas que tienen que ver con, bueno, hacerse objeto de la situación, es una operación que yo tuve que hacer en ese momento mentalmente, y eso me enriqueció también como persona, ¿no? Como puedo decir, bueno, está bien, también hay que acompañar los libros así. Porque, ¿por qué la arrogancia de pretender que, bueno, que encuentren mi libro y lo lean ya? Sí, por qué no abrir la puerta, ¿no? Sí, Son está bueno diferentes acompañar, ¿no? tareas. También. Sí, me parece que sí. Nati, y cuando pensás por qué, digamos, gustó tanto en tan poco tiempo, ¿no? Digo, más allá yo lo leí, lo recomiendo, pero digo, gustó mucho en poco tiempo. ¿Pensás que tiene que ver con la temática, con la historia? ¿Qué es lo que pensás que pegó más? Ay, es muy difícil eso, la verdad es que no lo sé bien, o sea, no lo sé bien. Me parece que el título ayudó un montón, porque, o sea, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Es esa cualidad en la que de alguna manera todos o todas, todes nos reconocemos, y al mismo tiempo, o sea, todos nos hemos pensado raros o raras en algún momento, y al mismo tiempo todos nos pensamos así, y sin embargo sigue siendo una rareza, ¿no? Eso que vemos en nosotros. Entonces, me parece que es algo bastante universal, eh, que capaz que, bueno, capaz que ayudó en las lecturas. Y otra cosa, una de las respuestas que me dio una lectora cuando fui a Chaco en Resistencia, me dijo, a mí el hecho de que la protagonista no tuviera nombre me hizo sentir ella, o sea, me abrió la puerta a que, bueno, a que podía ser yo. Identificarse, claro. Yo Muy Claro, interesante. identificarse de una manera sin distancia, ¿no? Y yo no lo había pensado, o sea, yo en su momento pensé otras razones por las cuales me parecía que no tenía que tener nombre, pero cuando dijo eso dije, ah, bueno, claro, tal vez eso, ¿no? Como sí la novela está escrita con una cercanía tal, digamos, al personaje que tal vez eso ayude también al leerlo. O tal vez, bueno, todo el mundo o se ha separado o se quisiera separar. Y Claro, hay entonces, bueno, mucho, bueno, tiene temáticas muy, bueno, vos has dado notas en las que hablás hay mucha gente que tendría que separarse y hasta no se separa. En este caso puntual, ¿cómo nace la historia? Me pasó, dice Andrea. Bueno, un saludo para André. eh, bueno, no, la historia nace, la O sea, historia, tiene muchas cosas autobiográficas.
Sí, yo ya no sé decir si muchas o no, pero sí partió, Un digamos, par importante. sí, de una vivencia, digamos, partió, el núcleo es, bueno, la experiencia que sí es autobiográfica, que me tocó vivir, que es que yo perdí a mi primer hijo cuando estaba embarazada de 22 semanas. Eso trajo un parto del bebé, que estaba muerto ya, y bueno, eso me cambió la vida, digamos. Eso me hizo escritora, esa vivencia, que tuvo la capacidad de recuperar cosas, como te decía, las anteriores, ¿no? De la máquina de escribir y otros asuntos, pero esa vivencia. Eso quedó ahí como un dolor, que bueno, que después vinieron otras cosas, y hasta que llegó, bueno, mi divorcio, me separé, y llegó el momento en donde, bueno, tenía que mudarme en la casa en la que había vivido. Y para mí no significaba solamente mudarme de casa, sino que significaba, bueno, cambiar de vida fuerte. Ir hacia una vida que yo tenía ganas, ¿no? Que en parte ocasionó mi divorcio. Claro. O sea, no podían las dos cosas, o sea, ir hacia la vida que yo quería tener y seguir casada con mi ex marido era imposible. Entonces, bueno, me separé, entre otras razones. Y bueno, entonces la novela nació, o sea, físicamente en escritura, en el medio de la mudanza, en el medio de los canastos, en momentos en donde yo sentía que no iba a poder, que era demasiado grande lo que tenía que hacer y que no iba a poder. Y entonces dije, bueno, esto voy a tener que escribir para poder hacer esto, porque si no, no lo voy a poder hacer. Y bueno, yo tenía una compu muy chiquitita en ese momento y a veces por momentos, y lo hacía sola, porque bueno, lo hacía, o sea, guardaba las cajas y demás en los momentos en los que mi hijo no estaba, y en una casa enorme, y bueno, dejaba todo tirado por momentos y me ponía con la compu y escribí un diario, que después, tiempo después, cuando ya me había mudado, empecé a convertir en una novela. Al principio fue una escritura más desordenada, digamos, en cuanto a los Totalmente. capítulos. Sí, sí, totalmente catártica, totalmente desordenada. No, yo escribía lo que sentía en ese momento, cual quinceañera, diario Vos íntimo. fuiste a acomodar, Después, claro, diario íntimo. no, yo sabiendo o teniendo el deseo de que eso después se convierta en una novela, pero en ese momento yo solo necesitaba escribir para poder mudarme. O sea, necesitaba escribir, digamos. Ahí, mira, Fátima dice, partir de la catarsis como en el taller. Sí, exactamente así. Y después, bueno, esa fue mi materia prima para convertirla en una novela. Después apareció el personaje de la protagonista, que ya dejé de ser yo. Aparecieron un montón de escenas que son ficción, digamos. Sí, Muchas cosas que son una vez ficción. Leo Yola me decía lo que tiene que ver con eso, que él parte de algo biográfico y después desarrolla desarrolla la mentira, me dijo, ¿no? Una vez, una nota que le hice. Y tiene que ver con eso también, ¿no? Cuando yo leía la novela también se transmite algo como de asfixia en el personaje, ¿no? Eh, Mm. lo ves también así? Sí, sí, la asfixia fue algo que yo quise construir. Sí, yo quería hablar de eso, digamos, de cómo determinada circunstancia, a veces es totalmente, o sea, da vueltas sobre sí misma y una y otra vez, una y otra vez. Yo quise escribir sobre eso. Incluso me acuerdo, hay un solo capítulo en donde ella sale de la casa, que se lo debo a José María Brindisi, porque yo, o sea, trabajaba en esa época la novela con él, y bueno, y como ese capítulo viene después de un capítulo muy duro, que es el capítulo del parto, Es el que más te costó, él ¿no? Creo, escribir, el capítulo digamos, el más del complejo. parto, estuve bastante tiempo con la novela detenida ahí y no podía escribirlo, hasta que un día, después de una sesión con mi psicoanalista, me fui a un bar y lo escribí y terminé llorando, por supuesto sola, qué sé yo, en la época en la que los bares eran un lugar donde uno podía quedarse un montón de horas, ¿no? Y, y sí, y después, bueno, lo escribí, después lo corregí millones de veces, ¿no? Pero me acuerdo que José me dijo, la novela ya estaba bastante terminada, pero bueno, después ese capítulo me decía, bueno, ¿sabes qué pasa? Ese capítulo es muy duro y tenés que escribir un capítulo, o sea, dejarlo respirar al lector un poco, porque, o sea, después de Sí, ese ya porque después por contás momentos otra es muy cosa. crudo.
Sí. Claro, y entonces él me decía, bueno, que salga un poco de la casa, y yo le decía, no, ¿cómo va a salir de la casa? Si yo quiero escribir que ella no puede salir de esa casa, y justamente la novela trata de que ella no puede salir de esa casa. Y él me dijo algo hermoso, y me dijo, mira, aunque ella salga, no va a ningún lado. Y yo dije, tenés razón. Tienes razón. Sí, Un buen punto. entonces ahí escribí tranquila ese capítulo donde ella sale a dar una vuelta. Nadie, ¿querés leer un poquito más? ¿Puede ser? Sí, claro, espera. Sí, por Nati, acá tengo. antes de que leas, vas a tener el viernes, lo tengo anotado acá para no olvidarme, el viernes 25 de septiembre vas a dar una charla de duelo perinatal. Sí, sí, ¿Por dónde te sí. la pueden ver o cómo pueden verte? Se va a transmitir por, esto lo organiza la Fundación Nosotras Somos, que es una fundación de dos mujeres hermosas que están en Resistencia, la diputada Jessica Ayala y Soledad Villagra, que es concejala en Chaco, y ellas fueron las presentadoras yo participé en la Feria del Libro Digital de Resistencia hace poquito, y bueno, y ellas dos presentaron Rara. Y fue hermoso porque, o sea, no nos conocíamos, pero bueno, ellas leyeron el libro y les encantó, y presentaron un proyecto de ley para la provincia de Chaco sobre violencia obstétrica. Y cuando, bueno, me contaron, no sé, nos presentamos un rato antes por teléfono, y decían, no, bueno, porque nosotras estamos en un proyecto, pero ¿en serio? O sea, a mí ese asunto me interesa muchísimo. Bueno, y la cuestión es que unimos intereses, porque yo venía trabajando hace tiempo en elaborar una guía de asistencia para mujeres en circunstancias de muerte perinatal, o amenaza de muerte perinatal. La muerte perinatal es la que sucede en el embarazo a partir de la semana 22 y hasta 5 días después del nacimiento. Y neonatal un tiempito más. Parece mentir, y es una deriva de la novela, porque la Claro. novela entre otras cosas, narra hasta qué punto una vivencia como esa produce estragos en la vida de una mujer. Yo siempre digo que, bueno, la novela es lo que me podría haber pasado, que por suerte no me pasó, pero me podría haber pasado. Yo podría haber quedado detenida como ella ahí y no poder salir nunca de ahí. Eh, Bueno, entonces, lo que pasa en Rara te influye mucho en la relación del matrimonio ese, ¿no? sí, es una conjunción de todo, ¿no? O sea, él no la puede acompañar a ella en el dolor, no hay tiempo para que ella se pregunte, bueno, si después de una situación así ella quería volver a ser madre o no, porque bueno, puede ser que una mujer en determinado momento quiera ser madre y en determinado momento no quiera ser madre. Y hasta qué punto, ¿no? El dejarse atropellar por las cosas de la vida a veces después se paga muy caro. Y bueno, y el asunto de la charla sobre muerte perinatal tiene que ver con que estoy trabajando en elaborar una guía de asistencia para los equipos de las maternidades, digamos, equipos de obstetricia, de familia se llaman en algunos hospitales ya, para, para que se asista de manera adecuada a mujeres en esas circunstancias. Esas circunstancias son una de las situaciones de mayor vulnerabilidad, te diría, que puede atravesar una mujer. Ya estar embarazada es una situación de vulnerabilidad. Ahora, que estar embarazada de un bebé muerto en la panza es de absoluta vulnerabilidad. O sea, cualquier palabra de más que te dice alguien duele el triple. Y parece una pavada, pero actualmente todavía no existe una guía, un protocolo, digamos, un sistema de capacitación fuerte o sea, que le dé herramientas a los profesionales para, bueno, saber qué se hace en esas situaciones. Hay dos o tres cosas sumamente importantes que a veces se pasan de largo, y bueno, y en estas jornadas para combatir, digamos, la violencia obstétrica, una de las charlas es este viernes, y yo voy a hablar de, de cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta en el momento de asistencia en muerte perinatal o neonatal, o amenaza de Nati, muerte y a qué perinatal. hora es la charla? La charla es a las 6 de la tarde. Y se va a transmitir, como te decía recién, por el Facebook de la Fundación Nosotras Somos.
Buenísimo. Incluso el Está viernes bueno. pasado fue la primera charla, y se puede ver, o sea, queda grabado en el Facebook y se puede ver ahí. Es importante, sí, que hablemos de violencia obstétrica, que hablemos, o sea, el asunto de la muerte perinatal es algo ¿quién quiere hablar de la muerte de bebés en las panzas de las mamás? Digamos, no, no queremos, a nadie le gusta ver eso, ¿no? O sea, que una mujer que Pero está pasa, esperando un bebé, pero pasa, y entonces cuando pasa, bueno, ¿por qué no estar y hay que estar preparados, no? preparado. Claro. Sí, sí, sí. Es muy interesante y después estás también escribiendo algo ficcionado también, Eh, que tiene que ver con esto. sobre, eh, no, estoy escribiendo la novela que te conté antes, que no tiene que ver con esto, sino eh, tiene que ver con duelo también, pero el duelo por la muerte de un padre, y tiene que ver con abuso también, con situaciones de abuso dentro de las familias. Cosas que... eh, la novela, decía Carlos Fuentes, es la oportunidad de decir algo que no puede ser dicho de ninguna otra manera, ¿no? Y bueno, hay determinadas situaciones de la vida como, bueno, como esto que te decía de la muerte de un bebé dentro de la panza, o las situaciones de abuso también. Digo, ¿cómo es que dentro de una familia, no sé, un tío abusa de una criatura de 3 años y qué sé yo, y nadie lo ve, y la gente se entera cuando la mujer de 30 años se atreve a decir, bueno, el tío tal, y todos dicen, ah, pero ¿cómo puede ser, no? Como que, bueno, ¿cómo es eso posible? Nadie vio nada, claro. Bueno, sí, estoy intentando darle vueltas a ese asunto, sí. ¿Querés leer un poquito y seguimos hablando Dale, de lo bien, nuevo después? me dispersé. No, no, por favor. Muy interesante la Eh, charla y bueno, vamos saludando a la gente que se va conectando ahí, Nati. Bueno, sí, leo el comienzo de otro capítulo, Dale. diferente al que tenía antes. Las cortinas que nos entregaron la semana siguiente al parto, en el que tendría que haberme muerto, nos vinieron bien para poder estar tristes sin que nos vieran desde afuera, sin vernos nosotros de ser posible también. Habíamos estado un año con papel manteca pegado en las ventanas del living. Desde afuera, si pasabas rápido y de noche, parecían cortinas y nosotros parecíamos felices. Quiero una casa con muchas ventanas, le había dicho cuando confiaba en fundar un mundo y tener éxito. Refaccionamos la casa para hacerla abierta a ese mundo lleno de aire y luz en el que no existíamos uno sin el otro. Él nunca había mencionado que iba a querer las ventanas cerradas y yo no sabía que un día iban a dejar de importarme. Quiero otro café y no encuentro la taza grande. Busco y tiro cosas y termino preparándolo en una jarra de acero inoxidable mientras tengo que embalar los juguetes, guardar los libros y vaciar los placares. Él está haciendo su vida en otro lado. Soy yo la que tiene que lidiar con los lastres de la familia que él tampoco pudo construir. Lo más justo sería llamarlo para que venga a ayudarme. Me quemo el labio de abajo con el acero inoxidable y puteo otra vez y me digo que debería prender fuego todo. Si me hubiera separado antes, podría soñar con una vida en otra parte, y no quiero pensar que ahora ya es tarde. Terrible. Muy buena, Nati. Muy buena. Una bomba. Bueno, ahí se va gritando toda la gente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están conectándose. Quería preguntarte, bueno, hablando, después vamos a entrar a lo nuevo, ¿no? Pero después de escribir una novela, digamos, que anduvo muy bien, llegó a muchos lectores. De hecho, al principio viste que te llegaban fotos de todos lados, siguen llegando todavía. Sí, hoy una foto Pusiste hermosa, como sí. claro, hoy vi también una. Pusiste la vara muy alta. ¿Es una presión para lo que viene? Sí, muy. Sí, sí. Sí, sí, es difícil, sí. Ya el año pasado, cuando yo solo de esta novela que estoy terminando ahora, tenía notas escritas y algunos capítulos ya escritos. En algunas entrevistas me recuerdo haberme escuchado diciendo, bueno, ahora el asunto es estar a la altura de mí misma, ¿no? Eh, y sí, sí me pasa eso, y me parece que bueno, que es un desafío también olvidar lo anterior y volver a saltar al vacío, ¿no? Porque en definitiva, bueno, escribir es saltar al vacío y publicar ni hablar. Entonces, sí.
Sí, no sé, creo que te voy a poder decir más cosas sobre esto cuando se publique la próxima. No, y también, digo, más allá de todo, venías de un libro de cuentos, una editorial independiente, y ya pasaste a una grande donde las miradas empiezan a ser otras. Entonces, por ahí sostener eso también, ¿no? Te preguntaba, porque uno por ahí ya te pones como, tenés que tener mucho cuidado en lo que publicás, digamos, para tener un nivel parecido, ¿no? Sí, a mí no se me juega tanto por el lado de la editorial, sino porque, No, bueno, no, porque pero bueno, el nivel de exposición es otro. claro, claro, sí, 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 en eso tenés, sí, en eso sí, sin duda, el nivel de exposición es grande, sí, no, 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 sí. Eh, Se me juega más por el lado de que, bueno, o sea, yo soy ambiciosa en lo que hago, ¿no? O sea, me parece que la ambición, que no se puede escribir sin ambición. Entonces, bueno, ahora quiero más. Es decir, Claro. bueno, o sea, escribí una novela que mucha gente dice que está buena, bueno, bueno, fantástico, ahora quiero escribir otra, me gustaría. Después, si no lo puedo hacer, es otro asunto, pero me parece que igual, digamos, eso se juega igual a cuando todavía no había publicado, digamos, la ambición era la misma, o sea, yo quería escribir y quería que lo que escriba diga algo. Me pasa con la gente que hace taller conmigo también, o sea, yo tengo una paciencia infinita, digamos, tengo muchísima paciencia, puedo esperar a alguien años para que diga lo que, digo, ahí se mezcla también un poco mi trabajo como analista, ¿no? Para que diga lo que es necesario decir, lo que le haría bien escucharse, o para que escriba lo que quiere escribir, pero nunca, o sea, puedo esperar años, pero nunca bajo la ambición, o sea, nunca en un momento, es más, eso a veces me cuesta, o sea, me cuesta decir, bueno, qué sé yo, nada, no sé, no lo va a hacer, ponele, ¿no? No, mi ambición está siempre, o sea, alta, como que bueno, Sí, cuestión de tiempo para mí, digamos, no importa si son claro. 15 años, pero bueno. ¿Sabes que una nota que te hice hace un tiempo, te preguntaba qué temas tenías pendientes y me Mm. dijiste que un tema que tenías pendiente de escribir tenía que ver con las sectas. Y bueno, te quería Ah, preguntar bueno, esto me lo habías dicho en la nota, pero bueno, no sé si cambiaste de opinión, pero ¿tenés en mente hacerlo? ¿Arrancaste algo que tenga que ver con eso? ¿Más adelante? no, lo de las sectas, sí, es un tema que me interesa mucho, no, está pendiente, digamos, pero la próxima novela sí, sí recorre bastante el asunto de la fe católica, Ah, que no es una secta, por supuesto, pero bueno, pero ese fenómeno de la fe y todo lo que hay detrás, la manipulación. sí, sí, y cierta hipocresía de la fe, es un asunto que a mí me interesa muchísimo, sí, me sigue interesando, sí. Y bueno, ¿querés contar un poquito de lo que se viene, lo nuevo? Así vamos a hablar un poco de eso. Es muy Lo que difícil puedas contar, ¿no? hablar, sí, es muy difícil hablar sobre lo que uno está escribiendo porque además se va modificando, sí, todavía está vivo ahí, digamos, ¿no? Como que todavía, pero bueno, sí, sí puedo decir que tiene que ver eh, con, con el duelo, con el momento, o sea, con la muerte de un padre y con una larga agonía. eh, Desde un punto de vista particular, digamos, que no es, o sea, a mí no me interesaba escribir sobre una hija que acompañaba, digamos, al padre y qué sé yo, que le tiene que cambiar los pañales. No me interesaba una mirada a distancia y trata sobre eso, sobre una mirada a distancia, y eso, digamos, esa es una de las tramas, y la otra trama es un abuso intrafamiliar. Y cómo se va tejiendo eso, ¿no? Y cómo hay cosas que pueden ser dichas, y cosas que no, y cómo hay cosas que aun cuando son dichas, pareciera que no fueron dichas, ¿no? Como que, ¿cómo puede ser? Como que si alguien pronunció determinada cosa, No ¿cómo pasa opera como la era. culpa? Claro, ¿cómo se puede seguir como si nada, ¿no? Y también cómo opera la culpa, ¿no? En alguien que le toca vivir una cosa así, y todo ese asunto de, bueno, pero ¿por qué sé yo, pasan 30 años? Bueno, ¿se puede hablar después de 30 años? ¿No se puede? ¿Por qué alguien habla después de 30 años o aún sigue callando después de 30 años? ¿No? ¿Cuáles son los asuntos que tiene en la cabeza
Bueno, trata un poco sobre todo eso y sí, de una manera lateral, el asunto de la religión. ¿Y tuviste alguna imagen disparadora de la historia? ¿O era más que nada los temas que querías tocar? No, no sé si imagen, no, a mí todavía no me surgen las novelas a partir de imágenes, después aparecen después, ¿no? No, en realidad también es fruto de un diario, el diario que escribí los últimos 3 meses, cuando mi viejo falleció de leucemia, y, y bueno, los últimos más o menos estuvo 2 años, digamos, desde que le hicieron 2 o más el diagnóstico hasta que finalmente falleció. Pero bueno, 2 o 3 meses antes, yo en un momento dije, se va a morir. Y ahí, en el momento en donde dije, uy, se va a morir, me pasó algo parecido a cuando me estaba por mudar. Dije, bueno, voy a tener que escribir, porque si no, no me la voy a poder bancar, no me la voy a bancar. Y entonces, bueno, escribí un diario, y a partir de algunas cosas de ahí, después hay otras cosas que vinieron de la ficción, digamos, que no son autobiográficas, pero ese colchón, digamos, me permitió como crear todo lo otro. Y ahí Surgió de sumaste ahí. todo lo que hablamos al principio, lo de la máquina de escribir y ese tipo de cosas. Sí, bueno, claro, porque después uno va como, va metiendo la cuchara, digamos, en el pasado, en imágenes propias, ¿no? Como, bueno, tal cosa, ¿no? Vas a una reunión familiar y tal, dice, no sé, ¿te acordás de cuando fuimos a tal lugar? Y vos dices, es cierto, y bueno, eh, y sobre eso, bueno, sobre eso se construye ficción, porque la realidad, digamos, la realidad no alcanza para escribir una novela, y a mí no me interesa escribir una novela o sea, que cuente algo porque me pasó a mí me interesa escribir una historia que tenga vuelo propio, ¿no? En donde ya yo no sea yo importante, sino que, bueno, el personaje o lo que le pasa, o lo que pasa en la historia. Está bueno esto que Sí, decís, porque viste que hay por ahí gente que se piensa que la historia de uno es importante, y por ahí es importante para uno, no para hacer la ficción, ¿no? O para contarla, eh, digamos, como si fuera definitivamente. verídica, pero por ahí no es interesante. Definitivamente, sí, sí, sí. Hay una definición hermosa que está en el prólogo del nudo materno, que lo tengo por acá porque lo uso a veces en los talleres de este libro, eh, de Carolina del Olmo, porque, bueno, este libro lo Las escribió Jane afueras, la Lassater editorial. sí, de las afueras, hace muchísimos años. Es un libro que es el relato también, un relato sobre la maternidad y demás, pero en el prólogo, pues el asunto es, bueno, que sí, que la autora o sea, cuenta cosas autobiográficas, pero Carolina del Olmo, lo leo pues son tres líneas, Sí, dice sí. algo que define, que da en ese punto de una manera muy, muy clara, ¿no? Y dice, lo que permite diferenciar la cansina moda de la autoficción, protagonizada por un yo en constante campaña de autopromoción, de esa otra autoficción en la que brilla un yo literario, es que en la primera el autor te lo cuenta porque le ha pasado a él, mientras que en la segunda te lo cuenta porque también te ha pasado a ti. Muy A mí me bueno. parece muy, ¿no? Como muy, ese trascender, Bueno, ¿no? tiene que ver, claro. Claro. Ya no importa, no tiene que, o sea, no tiene que importar el autor. En el taller al que hacía mención Fátima antes, en una de las clases, que es un taller virtual, entonces las clases son escritas, a mí se me ocurrió una metáfora que me parece que explica bien cuál es el lugar del autor, ¿no? O cuál debería ser el lugar del autor. Eh, y es que, ¿viste el teatro negro? En donde, bueno, hay como un títere bien colorido y que se ve, y el titiritero está todo vestido de negro atrás, y si uno no mira bien, en realidad, o sea, el titiritero hace todo para desaparecer. Sin Claro. embargo, es el que mueve, Sí. digamos, el que genera la acción, digamos, el que lleva al personaje, pero hace todo para desaparecer. Bueno, para mí ese es el lugar del autor, ¿no? Aquel que es capaz de trabajar para su propia desaparición. Es excelente la Digamos, metáfora. ese trabajo, a mí me interesa ese trabajo, que es una lucha, no es que me parece que no sale, ¿no? No es que a uno le salga naturalmente, hay que trabajar para eso, así como el titiritero se viste todo de negro, ¿no? Hay que trabajar para eso. A mí me interesa ese tipo de autor, digamos.
muy bueno esto que dijiste. Hablando de un poquito de los talleres, ¿estás dando talleres actualmente? Si alguien quiere, ahí excelente, pone Fati. Si alguien quiere hacer taller con vos, ¿cómo te pueden contactar? ¿Qué Sí, tipo doy de taller estás talleres. dando? Sí, en este momento algo bueno, digamos, de la cuarentena es que la gente se ha volcado, digamos, a formarse de esta manera y sí, tengo diferentes grupos, o sea, talleres tres grupos, digamos, que funcionan con un día y nos vemos por Meet, online, digamos, nos vemos en vivo, como así como ahora, y trabajamos los textos. Y otro que lo doy en la escuela Entre Palabras, que es completamente virtual, que es decir, o sea, cursás cuando podés y cuando querés, porque todo sucede, tiene una cantidad de clases, son 6 clases y está como establecido así, y todo es a través de un campus virtual en el que se van publicando las clases con bibliografía y hay foros en donde subís el texto y conversamos sobre los textos, todo por escrito. Yo grabo algunos videos y después al final tenemos un encuentro en vivo, digamos, para saludarnos. Y en ese taller hago este recorrido de la catarsis, digamos. El taller está basado en la autoficción, pero en realidad es mi manera de tener una posición crítica respecto de la autoficción. O sea, porque me parece que se puede partir desde la catarsis, pero el trabajo es cómo hacer para convertir eso en una verdadera ficción. Claro, también para que sea atractivo para los que lo leen, ¿no? Porque si no termina siendo como un monólogo, eh, nada, sí, no, está bueno esto que decís, ¿no? Después de enriquecerlo con ficción. Hay que hacerlo en lugar al lector, porque cuando es catarsis, no hay lugar, digamos, no hay lugar para el lector. La catarsis es entre la cabeza propia y la necesidad de vomitar, digamos. Claro, No hay un claro. otro. La ficción es ese lugar en donde uno, bueno, va construyendo un lector y le va dejando espacio como decía Humberto Eco, a que el lector colabore, ¿no? O sea, colabore en el sentido de que, bueno, este si pongo dos elementos, uno acá y el otro acá, bueno, deja que la chispa la haga el lector, ¿no? O sea, no hace falta hacer todo, no es necesario, porque si no, lo que termina pasando es que lo desalojás al lector. Esos textos que explican todo y que por momentos te dan ganas de decir, ya está, ya lo sé, ya me lo dijiste, o sea, no me lo vuelvas a decir, porque parece que te tratan de tarado, de no hay nada peor que subestimar al lector, ¿no? Entonces, Bueno, bueno, en una nota dijiste que vos preferías como más conciso. No me digan las cosas 5 veces, me acuerdo que en una respuesta que diste en una nota. Tiene que ver también con eso, ¿no? sí, Que a veces sí, sí, pasa, uno lee textos que por ahí 5 o 6 veces te van diciendo lo mismo a lo largo de toda la novela. Sí, o sea, no me digas las cosas 5 veces subestimándome. Si vas a Claro, claro. subrayar un Sí, texto, sí, subrayalo con un sentido literario, pero claro. no porque creas que yo, no sé, no lo entendí, ¿no? Por eso te decía, si voy a poner dos elementos que tiene que ver con bueno, ¿por qué no confiar en que el lector, digamos, que la chispa es cuando el lector dice, esto, ¿no? Como, magia, ¿no? Si vos le explicás todo, no hay magia. La magia es dejar ese espacio para lo que no se Sí, ve, el ¿no? O lector sea, complete también, claro. claro, si no, es otra cosa, es imposición, qué sé yo, no sé, es otra cosa, es panfleto, es un montón de otras cosas que para mí no son literatura, o no me interesa en general ni escribir eso ni leer tampoco. Nati, queda muy poco tiempo. Quería preguntarte, en este momento bueno, de encierro que estamos pasando todos, ¿pudiste leer algo como para recomendar? Sí, 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 he leído de todo. Sí, he leído de todo. Sí, tengo mira, un libro, sí, leí de todo, qué sé yo. Si me pongo a hablar de todo lo que leí, sonaste porque Un puedo montón, estar ¿no? 3 horas. Pero no, pero acá cerca tengo que se llama Ah, Inundación, Inundación. Sí, de Eugenia Almeida. Eugenia Almeida, que es una autora argentina, cordobesa, que yo la escuché por primera vez en la asamblea que se hizo de la Unión de Escritores bueno, para promover la ley del libro que tan necesaria es. Y la escuché y dije, ¿viste cuando decís, pero quién es? Yo quiero saber quién es esa mujer, me interesa lo que dijo todo. Y bueno, me compré este libro yo lo comparo con un bombón de chocolate con dulce de leche. En Incluso, comparación, incluso claro.
desde la Imperdible. edición, que es bellísima, bellísima, bellísima. Bueno, no se ve mucho porque no logro encajar, pero si querés te leo un parrafito. Sí, 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 tenemos unos pocos minutos, tenemos. Bueno. Es un libro, es un híbrido, digamos, que habla sobre la escritura. No es un ensayo, tampoco es solo prosa poética, no sé, es un libro hermoso sobre la escritura. Bueno, y dice así una parte que me encantó. Dale. Escribir, ¿cómo? Vamos, sí, sí. ¿Voy? Ok, perdón. Escribir es ir a una estación de trenes, cualquiera, sin esperar a nadie, sin leer en las pantallas el origen ni el destino. Acercarse al andén y ver bajar la gente y ver sin mirar, hasta que algo, alguien, pero también algo, se desprenda del resto. Algo que nos resulte propio, nuestro, hasta que una mirada o un objeto o una acción nos llame directamente. ¿Cómo saber qué buscamos si solo podemos reconocerlo en el encuentro? Solo estando ahí, presentándonos a la cita. El escribir, no la escritura, es la estación de trenes. Esa estación con nosotros en el andén, en el momento exacto en el que el tren llega, la gente se pone de pie y se abren las puertas. Muy bueno, Bueno, es todo así el libro, es hermoso. muy bueno. Muy, muy lindo. Es accesible, además, es de la editorial Ediciones Documenta. Inundación, sí, de Eugenia Almeida. Bueno, si alguien lo quiere. Nos quedan un par de minutos más. ¿Querés leer un poquito más? ¿Tenés algo más marcado A ahí? ver, sí, tengo, sí, dame un segundo. Sí, hay otro, es un texto breve que se llama Movimiento. Son todos textos así chiquititos, ¿no? Sí, cortito. Chiquititos de extensión, pero grandes Sí, en otro sí. sentido. Y dice, y habla de soportar el vacío de la escritura, ¿no? Como de soportar muchas veces el sinsentido. Y dice, soportar ese vacío y esperar que llegue un sentido nuevo. Algo que sí está en las letras, algo que funciona como una revelación, un refugio, una descarga, un sentido que evidencia el sinsentido con el que nos movemos cada día. Y con ese movimiento propone la trastienda de la lengua, lo que sucede atrás, el mecanismo secreto que permite el efecto. Gastar entonces todo aquello que apunte a lo familiar, desarmarlo, ver de qué está hecho, poner esos fragmentos sobre la mesa y soportar un tiempo de vacío. Solo cuando se ha atravesado eso, la escritura puede decir algo propio. Excelente. Sí, porque habla también tiene que ver con esto que decíamos antes de la autoficción y demás, ¿no? Como, bueno, está bien, uno parte de ahí. Yo parto de los diarios que escribo, parto de ese estar absolutamente pegada a la realidad. Ahora, hay que agarrar eso y como si uno lo frotara, como dice acá Eugenia, como si uno frotara un trapo y lo gasto y veo que queda, y después, bueno, sobre eso veo qué otra cosa puedo armar, ¿no? Claro. Porque a veces para transmitir incluso lo que uno siente en determinados momentos en la realidad, muchas veces no alcanza con solo describir, bueno, estaba ahí y me puse nerviosa, qué sé yo. Si yo digo eso, no alcanza, o estaba ahí y Claro. sufrí como una loca. No digo nada, te lo olvidás a los 2 minutos. Ah, es una carta, claro. Entonces, claro, ¿cuál es el recurso? ¿Qué cosas hay que hacer con el lenguaje para construir algo que despegue de la realidad, pero que al mismo tiempo devuelva efectos que nosotros que vivimos en la realidad, digamos, que uno vive, ¿no? Qué sé yo, situaciones muy, no sé, extremas a veces, pero no alcanza con solo describir. Entonces, ese Sí, que sea frotar el también lenguaje. atractivo para el lector, ¿no? Sí, incluso algo que se relaciona con esto que leí hoy en el diario, lamentablemente no voy a recordar cómo se llama, pero es una mujer a la que le dieron un premio de cine o estos días, y hermoso, bueno, no sé, horrible que no me acuerdo el nombre, pero bueno, pero ella decía, en una parte, construyan incesantemente un punto de vista, ¿no? Como que construir incesantemente, de eso se trata, ¿no? Como de lograr construir un punto de vista. Muy interesante la Y eso frase. es lo único en lo que uno puede estar tranquilo, digamos, ¿no? Como que no tengo por qué tener miedo de que nadie vaya a escribir lo que escribo yo, porque no hay chance de tener el mismo punto de vista que yo, ¿no? Como que Sí, bueno, además yo es tu necesito mirada de las escribir. cosas también.
Nadie va a escribir, o sea, si yo no lo escribo, nadie más lo va a escribir. Se Claro. escribirán otras cosas, pero nadie más va a escribir lo que yo puedo escribir, porque es imposible reproducir el punto de vista. Nati, ya se está por cortar, porque ya estamos justo a las Bueno, 9. Quería agradecerte mucho, me encantó la charla, siempre es genial hablar con vos. Muchas gracias a vos y a toda la gente que se conectó. muchas a vos, un placer enorme. Un beso grande y bueno, estamos hablando, bueno, seguro pronto. Con Un beso libros, grande. seguro. Chao, Chao, muchas Nati. gracias. Un beso grande. ¿Cómo para grabar esto? A ver.